Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de Un Café en Onagua. Como siempre, para nosotros es un placer en Onagua Bienestar poder contar con invitados maravillosos como la persona que tenemos el día de hoy, que ya les voy a contar quién es. Me presento de nuevo, soy Carolina González, soy médica de profesión y me fui más por el lado de la parte de manejo emocional y estas historias de vida hacen que nuestro fundamento en Onagua Bienestar pues siga avanzando. Sin más preámbulos, quiero presentar a la invitada del día de hoy. Es una invitada increíblemente maravillosa, a quien queremos mucho en Onagua Bienestar. Ella se llama Luisa Fernanda Rojas Huérfano, ingeniera industrial de la UPTC, cuya trayectoria profesional la ha enfocado en el desarrollo de proyectos para el transporte de carga, pero por una experiencia de la vida que más adelante vamos a conocer, empieza a conectar con Dios a través de la presencia angelical y activa su energía vital para convertirse en reikista angelical. Pero quiero darle con todo el amor la bienvenida aquí a Onagua Bienestar porque su presencia nos llena de emoción y de satisfacción, y de verdad que estamos muy agradecidos porque aceptaste esta invitación aquí a Onagua Bienestar. Bienvenida, Luisa. Para nosotros es un placer tenerte el día de hoy aquí en Onagua Bienestar. Muchas gracias, Karen. Realmente el honor es mío, el que me hayan podido invitar a este espacio tan maravilloso que ustedes están creando y que realmente es de mucho contenido de valor para las personas. Entonces eso me encanta y de verdad es de mí hacia ustedes más bien decirles gracias. No, para nosotros es un placer de verdad tenerte el día de hoy acá. Y bueno, vamos a iniciar con la pregunta que siempre iniciamos. ¿Cómo te gusta tomarte el café? El café me encanta café. así, calientico, rico, hecho en casa y con un aroma espectacular. Ay, sí, muy rico. Es cierto, es que el café hace parte de nuestra historia también, digo yo, ¿no? O sea, describir el café es importante, ¿no? Para conocer también a la persona. No, y además esto está súper delicioso. Tiene un sabor. Nos encanta que te guste. Tiene un rico sabor. Me encanta. Luisa, bueno, voy a empezar con esta pregunta que a veces cuesta un poco de trabajo, pero me parece importante para que las personas que van a escuchar tu historia y que seguramente van a resonar mucho con tu historia. ¿Cómo era Luisa de pequeña, en la niñez? Bueno, Luisa fue una niña juiciosa, ¿sabes? Muy juiciosa, o sea, tanto que mi familia me decían la visitica, porque donde me dejaran, ahí me quedaba, entonces, quieta, porque de alguna forma siempre fue como muy obediente, ¿sí? Entonces, en esa parte de resiliente, obediente, o sea, como que siempre era muy atenta a lo que mis mayores decían, además porque prácticamente fui la única niña en medio de grandes, entonces también era como mostrar ese respeto, el que tú eres grande, yo chiquita, y bueno, acá estoy juiciosa. Sí. Pero también siento que fue una niña muy feliz, muy feliz. Fui criada por mis abuelos, y entonces con ellos, pues por supuesto, siento que fue como ese amor y ese momento en el que lo apapachan a uno y lo cuidan demasiado. Y esa fue una gran bendición. O sea, a veces uno dice, ay, pero ¿por qué mamá y papá no estuvieron? Pero mamá y papá, por sus diferentes ocupaciones, por todo lo que les tocaba hacer y por las diferentes historias que haya, pero los abuelos son ese respaldo para uno crecer feliz, jugando. Además, me acuerdo que a mi abuelo le encantaba llevarme a hacer los arreglos del carro, entonces también ahí debajo del carro yo con él, entonces pasándole las herramientas que muy seguramente no eran, pero esa fue. Entonces pienso que Luisa fue una niña muy feliz. Y además de eso, fue como el acompañarlos en todo, en cuando ellos estuvieron en la finca. Mi abuelo me compró también un pony, entonces fue como sí, o sea, de verdad es como la consentida literal. Claro. Y fue crecer con mucho amor dentro de mí.
Claro. Entonces, eso rescató mucho mi niñez. Además, la experiencia de los abuelos también es importante, ¿no? Sí, El además apoyo. ellos pues se esmeran también por darle a uno una mejor educación, Claro. porque más allá, digamos, de lo que pasa a nivel de colegio y de esta, pues, de la parte de la educación fuera de casa, pero dentro de casa es súper fundamental porque es que ahí es donde se crean realmente los valores. Claro. Entonces ahí se forjan. Entonces lo que tú vivas dentro de casa, sea con abuelos, con mamá o papá o tíos, ¿sí? Con quien te críe, pues realmente son esos valores que te quedan para tú desarrollarlos en la vida. Sí, de acuerdo. Bueno, qué bonito, ¿no? Porque a veces uno pensaría que porque los papás no están ahí presentes todo el tiempo, pues van a haber muchas falencias a lo largo de la vida, pero fíjate que tú tienes muy buenos recuerdos de tus abuelos y de la formación que tuvieron contigo, y eso es importante, Así es. que lo vamos a seguir viendo durante esta narración de tu historia. Muy bien. Bueno, otra pregunta que me parece muy importante es, ¿quién es Luisa en su día a día? Ok. Esa pregunta es importante. Muy importante. Porque digamos que yo creo que son varias versiones dependiendo también de lo que uno va desarrollando, ¿no? Pero por lo general y como parte fundamental, lo primero que hago es levantarme y dar gracias a Dios porque desperté. Porque es que es el milagro más maravilloso que puede haber en cada día de nuestras vidas. El que tú despiertes, el que tú abras los ojos y tú digas, wow, estoy completa y estoy acá. Sí. Claro. Entonces ahí empieza mi rutina. Ese es mi día a día. Cuando ya me levanto, lo primero que hago, yo por lo general medito o hago ejercicios tipo posturas, de algunas posturas tipo yoga. También hoy en día con lo de biodanza he incorporado algunas cosas de también poder, y es entender también que ahí es una forma también de meditar donde tú danzas tu cuerpo para poder también elevar esa energía, porque al final el primer movimiento de tu día es lo que define también cómo va a ser. Claro. Y entonces es súper fundamental. Yo siempre digo al menos 5 minutos, sácale, sí, que es Qué duro, bueno. porque a veces uno con el corre del día dice, pero ¿cómo voy a sacar 5 minutos? Pero son 5 minutos que son para ti y para poder, lo que digo, tener la energía para el día. Después ya, mi rutina empieza como creo la de todo el mundo, que es corriendo con la chiquis, llevándola al colegio, por supuesto mi trabajo, claro. el normal, digo yo. El normal. El normal, porque el otro sí es el que me gusta. Bueno, pero ¿cómo así? Acláranos eso, porque no. Yo lo entiendo, pero las personas que te están escuchando y viendo, no. Yo trabajo, pues como tú lo dijiste, ¿Sí? yo soy ingeniera industrial y me he enfocado en desarrollo de proyectos hacia la parte de ingeniería, específicamente en transporte, Sí. y en transporte carretero y férreo. Entonces, pues hago como todo ese análisis de esos proyectos que hoy en día pues se están moviendo muchísimo. Sí. De hecho, está en un auge muy interesante toda esta parte de la intermodalidad, y pues ese es el trabajo que yo lo llamo mi trabajo normal, mi vida normal. Pero la vida que me encanta es realmente lo que desarrollo ya en la ayuda con las personas, en poder apoyarlas en sus procesos personales, y que viene a través pues también de un desarrollo espiritual que voy teniendo. Entonces, ese es como el día a día. Y al finalizar el día siempre es lectura de algo que realmente me llene. Entonces, hoy en día estoy leyendo, de hecho, un libro que es muy bonito, que es relacionado con la abundancia vista desde el desbloqueo del dinero. Entonces, ese me parece muy lindo porque es como también ver que muchas veces uno tiene las cosas a la mano y todo está para desarrollarse y para poder tener esa abundancia financiera, pero uno tiene muchos bloqueos a nivel, pues, de justamente que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero sí, que no fluye, que todo es difícil, que toca trabajar mucho. Sí. Desde la carencia. Exacto. Uno siempre está hablando desde la carencia.
y no desde la abundancia. Entonces ese libro me ha encantado. Bueno, y pero eso es. ¿cómo se llama el libro para que Se llama, quede que no como me acuerdo el primer tip título ahí para que exacto, anoten, pero por favor? es abundancia, la abundancia del dinero, si no Ok. estoy mal. Es de Aloína Mejía, la Bueno, autora. Entonces, tomen súper lindo. apuntes. Entonces, y así termina mi rutina. O sea, lo que es importante es esos primeros 5 o 10 minutos que tú te puedas dedicar a ti y los últimos del día, cuando ya tú terminas labores de tanto personales como con tu familia, esos 2 momentos que sean para ti es lo que hace que tú puedas fluir a nivel personal y todo empiece a organizarse a nivel energético. Qué lindo. Es verdad. Bueno, los seres humanos en general tenemos episodios en nuestra vida que marcan muchas cosas, ¿cierto? ¿Cuál fue el episodio de tu vida que hizo que tú ahora estés encaminada hacia el trabajo anormal? Hacia lo que te apasiona. Sí. Esa pregunta es muy, muy linda porque es que es el momento donde yo digo que hubo un antes y un después, ¿sí? Y voy a partir de lo siguiente, y es que hoy en día todos vivimos súper acelerados, ¿no? Entonces tenemos 1000 cosas que hacer, nunca tenemos tiempo para lo importante. Siempre es todo corriendo y en algún momento de mi vida, la vida misma dijo, para. Y yo era, pero para, ¿cómo puedo yo parar? O sea, tengo que responder por el hogar, tengo que estar pendiente de mi hija, tengo que trabajar para tener ingresos, ¿sí? O sea, ¿cómo paro? Y yo decía, como, no puedo parar. O sea, ni modo. No y es que no era parar de un fin de semana, era parar realmente lo que me estaba diciendo la vida. Cuando, como no hice caso de manera por las buenas, entonces la vida me puso un pare definitivo cuando me diagnostican con cáncer de tiroides. Y ahí es donde surge ese yo lo diría como ese despertar, ¿sí? Okay. Porque fue un momento muy crítico en el sentido en el que para las personas que de pronto conocen y para las que no conocen, la tiroides regula absolutamente todo en el cuerpo, todo. Cuando a mí me empieza a fallar la vista, el caminar, el poder respirar, empecé a sentir corrientazos por la cabeza, o sea, todo empezó, mi piel estaba toda brotada, entonces absolutamente todo estaba mal. Las respiraciones eran muy bajitas, sí, entonces ya como que yo no sentía, por eso no podía caminar ni siquiera porque ya sentía que yo me iba a caer. No tenías ánimo de nada. De nada, perdí la noción del espacio, entonces, por ejemplo, dejé de manejártelo, algo que me encanta, y dejé de hacer muchas cosas porque ya mi cuerpo no daba. Claro. Y cuando me diagnostica cáncer de tiroides, de hecho, es como si me hubiera caído totalmente, o sea, me desequilibré por completo. Y es que yo sentía también unos dolores tan intensos por dentro, tan fuertes, que era como si me fuera a reventar. El dolor era tan fuerte que yo le decía, Dios, llévame porque yo no quiero sufrir, llévame. Y la gente me decía, pero ¿cómo? Si tienes una hija. O sea, ¿cuántos años tenía tu hija en ese momento? Tenía 6 años. Sí, claro. Entonces era como, pero si tienes una hija, ¿por qué te quieres morir? Y yo, porque tú no te imaginas el dolor que yo siento internamente, o sea, todo sentía como que nada funcionaba y yo estaba muy mal también emocionalmente, o sea, más de lo físico, era lo emocional y empecé a tener episodios mentales. Entonces yo me subía en un taxi y yo sentía, no me acuerdo la palabra, pero es cuando uno siente como que algo va a pasar mal. Entonces yo como que todo era angustiada, no me podía subir a un carro que no fuera conocido, o sea, todo. Entonces era físico, emocional, mental, entonces todo. Y en ese instante pasé pues todos los procesos que hay que pasar para antes de una cirugía. Además de todo me hice pues también un tratamiento homeopático porque pues es lo que sostiene. Sí. De hecho ahí rescato la sueroterapia porque eso me mantuvo. Eso fue lo que me mantuvo. O si no, yo estoy segura que yo no hubiera llegado a la cirugía. Estaba muy mal.
claro. El día de la cirugía, yo ese día dije, por primera vez, además porque uno aparenta mucho, ¿no? Entonces yo era como que la gente no se diera cuenta que estaba enferma, pero yo era con esas ojeras y toda pálida y todo, porque además de todo me puse muy flaca. Y la gente Entonces, tampoco disimula, y la gente tampoco sabe modular lo que piensan, y ay, voy a afectar a este si le digo que, ¿por qué estás así de porque estás tan mal? flaca. ¿Por qué estás tan flaca? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ya era, físicamente ya era notable, era muy Claro, notable, claro. pero sin embargo yo era como, estoy bien. Y eso es creo que es una de las lecciones importantes de la vida, que es ¿por qué aparentar? O sea, ¿por qué? Porque es importante uno como ser humano mostrarse vulnerable, porque eso hace parte justamente también de tu crecimiento, de que otras personas te puedan ayudar, Claro, que claro, realmente puedas sentirte soportado y apoyado. claro. Y eso, pues, vine a aprenderlo en todo este proceso, pero creo que es importante. Sí, Y bueno, y llega el momento de la cirugía. sí. Y ese día yo le dije a Dios, Dios, me entrego a ti, me entrego. O sea, que sea lo que tenga que pasar. Claro, más Y que ya estabas ese, cansada también del proceso, porque ¿cuánto pasó desde que te no, diagnosticaron hasta la lo que pasa es que yo cirugía? venía enferma un año sin que supieran qué Que tenía. Pero desde que me dijeron cáncer a la sí, operación fueron 2 meses larguitos, casi 3. Pero que fue fueron rápido. eternos, Que fueron eternos me porque fueron los imagino en más el críticos. proceso, sí, Fueron los más críticos, claro. pero yo ya llevaba un año Ujú. enferma, o sea, y ya un año era como, y los médicos no sabían qué pasaba. Sí. Además, porque la función de la tiroides estaba bien, hasta que ya hicieron el resto de exámenes Se dieron cuenta necesarios pues y que se era dieron cuenta. Pero ese fue mi punto de quiebre. Y cuando despierto de la cirugía es cuando sucede lo más hermoso, porque fue volver a vivir, yo lo llamo así, fue volver a vivir, porque fue volver a sentir que yo amaba todo, que esta vida es muy, muy maravillosa para no aprovecharla. Era mi segunda oportunidad de vida claro. y a pesar de que desperté ahí con una voz muy, muy transformadora, Sí, porque ahí fue donde hizo clic para llegar a lo que hoy soy. bueno, sí, digamos que cuando conocí la historia de Luisa, pues fue maravilloso entender cómo una historia de vida puede transformarnos tanto. Entender que vale la pena luchar, que vale la pena insistir en vivir, ¿cierto? Porque no era solo vivir por tu hija, sino porque tú tenías que darte cuenta de que vivías por ti, Así es. ¿cierto? Pero bueno, cuéntanos qué pasó después de ese despertar. ¿Cómo fue? Porque me parece importante que las personas que vean el video entiendan cómo es de bonita Esa esa parte de la parte, historia. exacto. Sí, es que Listo. esa parte... Entonces, en esa parte de la historia, Uh -huh, cuando yo despierto de la cirugía, uh -huh, hay en ese momento entre que uno va despertando de la anestesia, yo escucho una voz que me dice, en tus manos se potencializará un don que quien crea en ti se sanará. Y con esto que has vivido, has limpiado también no solo tu linaje, sino lo que también tú has callado. Pero adicionalmente te quedarás sin voz para aprender a escuchar. Y yo cuando empiezo a ver mejor y yo es que no hay nadie en la habitación, estoy eso yo. que, me imagino yo que tú en ese momento pensaste debe ser efecto de la anestesia, ¿cierto? Porque uno siempre... Literal, o sea, yo era Claro. como, y yo miraba y solo había una lucecita como de la ventana y no había nada más. Pero eso es lo curioso de uno empezar a vivir estas cosas tan hermosas, porque en ese instante yo sentía que estaba sola, absolutamente sola en ese cuarto. Cuando ya empiezo a despertar mejor, veo que al frente habían
enfermeros y todos corriendo y bueno, sí, porque pues por supuesto es en un sitio donde hay más pacientes. Pero todo era allá, o sea, no había nada hacia mi lado. Entonces eso fue tan mágico y cuando ya terminé de despertar, la doctora llega y me dice, ya, normal, puede hablar. Y fui a hablar, literal, no podía hablar. No tenías voz. No había voz, era como, no, en absoluto. Y yo decía, eso fue como la primer vivencia de que lo que me dijeron era real. O sea, y yo de verdad me voy a quedar sin voz para aprender a escuchar. Y esa fue otra lección de vida. Porque entonces, claro, yo siempre, y ahí rescato un poco como tu primer pregunta, cómo era de niñez, cómo era de niña y ahora cómo era de adulta. Es increíble cómo la vida va pasando y tú cambias. Te olvidas de lo que eras niña, ¿sí? Que era feliz, que eras tranquila, que todo vivía en armonía. Y empiezas a vivir la vida y claro, o sea, yo sé, el trabajo, las responsabilidades, todo hace que tú también te vuelvas con una coraza. Y además de todo, claro, yo era de las que me mostraba muy fuerte, o sea, nadie me podía... Las apariencias. Nadie me podía ver vulnerable, no, ¿sí? Claro. Y para hacerme escuchar, tengo que subir la voz. Sí. Pero cuando tú te quedas sin voz, ¿cómo te das a expresar? ¿Cómo te empiezas a transmitir? Sí, así tú quieras gritar, o sea, pues no puedes. Y eso fue la otra lección de vida. Entonces, claro, cuando me quedo sin voz, tú empiezas a escuchar más a tu corazón y empiezas a conectar más contigo mismo y empiezas a ver lo importante que hay dentro de ti y en tu vida. Porque ya no hay ruido, ya quien habla contigo. Sí, o sea, como que sí, y además porque era muy aburridor estar escribiendo y contestando, o sea, no, ya, y además fueron 2 meses donde estuve en mi casa en recuperación, o sea, no, y no hubo visitas, sin voz, o sea, ¿cómo iba a recibir a alguien si ni siquiera podía expresarme? Sí, entonces, claro. ese punto fue importante. Y luego de eso, también fue descubrir, como no hablaba, tú empiezas a observar más y a escuchar efectivamente más. Claro, desarrollas más otros sentidos, porque de alguna manera... Es impresionante, o sea... Tienes que aprender a vivir, o sea, y a convivir con los otros, además. Entonces, mira qué haces. Exacto. Sí. Y si no gritas, entonces, ¿qué otra opción tienes? ¿Cierto? Sí. Y me encantó porque fue como empezar a escuchar todo. Entonces, yo ya sentía como sonidos más lejanos, sentía las risas de las personas. Entonces, claro, yo ya me fijaba más, por ejemplo, en las flores, claro, en el cielo, las montañas. Entonces ya era como yo parecía una niña chiquita toda asombrada con todo, ¿sí? Entonces yo era como, ¡guau! Hasta el viento, ¡guau! ¿no? Sí, entonces yo era como, ¡guau! ¿Sí? Pero claro, sin poder hablar era como lo único que empecé, claro, a observar más. Claro, claro. Y efectivamente a escuchar más. Entonces ya era como, ¡tin! Y si algo me molestaba, porque es que eso pasaba, ¿no? Si algo a uno lo molesta, uno llega y explota, ¿no? Y reacciona a la maldita sea, digo yo. Pero cuando tú ya no tienes voz, ¿cómo? Si algo te enfurece, ¿cómo lo sacas? O sea, es imposible, porque no puedes gritarlo, ¿sí? Entonces lo que empieza a pasar ahí es que tú empiezas a analizar y dices, ¿es relevante realmente preocuparme por esto o enfurecerme por esto? O sea, ya empiezas como a medir qué es importante y qué no. Y habían cosas como yo decía, pues nada, ya, que lo hagan como quieran, ya. Y lo soltaste. Y se suelta, esa es la palabra, sí, tal cual, se suelta. Claro. Entonces, ahí viene como esa lección que te digo de vida importante. Y también empieza a pasar que, claro, yo quería entender qué más había pasado en ese mensaje que me habían dado, porque pues yo iba explorando a la forma en donde podía y cómo podía hacerlo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo hiciste para entender cuál era el trasfondo del mensaje? Porque yo creo que a uno le pasa eso y lo primero que uno dice, me estoy enloqueciendo, porque pues es algo que tú no puedes
tocar, Sí. o sea, y uno está acostumbrado a lo que no es como que uno vea o sienta o pueda tocar, pues como que uno dice, no, es que estoy loca. Entonces, ¿cómo Total. fue ese proceso para que tú entendieras qué había pasado? Entonces, y claro, yo aparte todo ingenieril, ¿no? Entonces, como, Sí, corrige. sí, me dijeron esto porque esto, pero hay cosas que Claro, no se explican y son cosas que solamente aprendí que hay que sentirlas exacto. y apropiarlas. Ujú, Sin embargo, por supuesto, yo sí quería entender y quería saber qué había pasado. ujú. Entonces ahí empecé a estudiar angiología, que fue muy lindo ese proceso también, porque además fue estudiar todas las jerarquías, ¿no? De Dios, que uno a veces dice cómo funciona. Claro. Entonces entender los ángeles, los arcángeles, los querubines, Dios, pero empezar también a ver que Dios no está allá, Dios está acá, en Sí, medio de nosotros, está en nuestro corazón, está en cada partícula, o sea, es sí, impresionante está en todo. ver cómo Él está presente en todo. Y eso es otra cosa que nos olvidamos, independientemente del Dios que tú creas, ¿sí? O del Sí, universo el que tú creas, porque pues hay diferentes doctrinas, pero es saber que existe y que todo lo que hay en nuestro universo es gracias, y en nuestra tierra es gracias a a él. Él. Mm. Entonces, eso fue muy lindo. Entonces, cuando empecé a estudiarlo, yo fue como, wow, ¿qué es este universo? Esto es muy hermoso. Y además que empecé a conectar muy fácil. Entonces, era como comunicación directa, es decir, yo expresaba algo y como que lo sentía de inmediato y yo decía como, son presencias acá con nosotros, no están en el cielo como uno dice, no, ay, allá en el cielo, no, están acá con nosotros. Claro. Y luego de eso, entonces, ya había resuelto quién me habló. Esa fue la primera parte, yo listo, me hablaron desde sus seres de Sí, luz. sí, sí. Pero ahora quería entender lo que me habían dicho de en tus manos se potencializará un don. Sí. Y yo decía, bueno, vamos a estudiar. Y Ya sé quién empezamos. fue, ahora. ¿Por qué? Y ahí empecé a estudiar Reiki. Mm. Y mi profe era, o es una profe divina, Reiki angelical. Ella es reikista angelical. Ujú, Entonces ahí empecé a estudiar Reiki angelical. ujú. Por supuesto, es la base de un Reiki, es con símbolos, manejo de las manos, de la energía, pero es entender que eso viene apoyado por estos seres de luz y que ellos, y es que eso es lo que pasa, digamos, también desde la historia de Jesús. Sí. Él sanaba y solo Él tiene el poder de sanar, solo Él. Pero Él, cuando mandó a sus discípulos a dar a conocer su palabra y todo lo que Él hacía, Él les dijo que en ese instante Él les daba el poder de ellos también sanar. Entonces ahí es desde ahí uno entiende que uno empieza a ser canal o instrumento. No es uno el que sana, es Es Dios. Dios. Y uno solo lo que hace es poder ser ese canal para que realmente se dé pues esa sanación. Pero Ujú. también he entendido en lo que he estudiado es porque a veces dicen, bueno, pues sáname, ¿cierto? Sí, Ven, puede sáname. ser, sáname, sí, claro. Pero va más allá porque también estas enfermedades vienen a mostrarte un camino, algo que tú tienes que aprender, Claro. ¿sí? Y eso pasó con uno de los discípulos de Jesús. Él era paralizado en medio del lado y un día le dijo Jesús, tú no me vas a sanar, has sanado a todo el mundo, ¿por qué no me sanas a mí? ¿Sí? Y Jesús le dijo, Santiago, no es momento, todavía no es momento. Tienes que seguir predicando mi palabra y ten paciencia, porque la sanación sí llegará, pero en el debido momento y en cuando tú ya tengas una lección aprendida. Entonces, claro, es como entender eso. O sea, uno puede brindar ese servicio y canalizar esa energía, pero si tú estás también en un proceso en el que debes aprender, debes seguirlo, pero con toda la fe y con toda la confianza de que cuando se dé, realmente va a ser
para honra de Él y por supuesto para seguir un mejor camino en tu vida. Me encanta. Yo, sin palabras, esta es una historia de vida que definitivamente nos pone a analizar a qué venimos, ¿no? Nuestra misión. Sí, nuestra misión, exacto. Sí. Y todos tenemos una misión. Todos. Lo que pasa es que claramente a veces estamos tan ocupados que no escuchamos, estamos tan ocupados peleando que gritamos y el ruido no nos deja seguir el camino por donde debemos ir, ¿no? Así es. O estamos tan obstinados, empecinados en que debemos ir por el camino de la derecha y entonces no vemos que hay más opciones, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que te pasó a ti un poquito, bueno, en todo este camino de aprendizaje que has tenido, que ha sido maravilloso? Pero qué lindo que las personas que te están escuchando, incluyéndonos, porque creo que también hemos aprendido un montón de esta historia tan hermosa, que entendamos que, pues, que todo en la vida es importante, o sea, que cada etapa, que si entras en una etapa de un cáncer, como te pasó a ti, es porque realmente es una transformación, porque todo el mundo lo ve trágico, pero no ven el trasfondo que hay. Y pues es una invitación también de pronto a las personas que están pasando ahorita que no es fácil. No es fácil, no. Saber que tienes unas células malas en tu cuerpo y que en cualquier momento te puedes morir y que tienes familia y que de pronto tienes un hijo o una hija pequeña como te pasó a ti. Y entender eso y hacer todo el proceso pues no es fácil, ¿no? Literal. Pero también que vean que siempre hay un trasfondo positivo. Que el hecho de tener células malas en tu cuerpo no quiere decir que te vas a morir mañana. Quiere decir que es un nuevo despertar. Y que tenemos todos un ciclo de vida finalmente, o sea, todos tenemos una misión y que las personas que de pronto ya no nos acompañan por eso en este plano, fue porque ya cumplieron su misión. Su misión. Y me encanta eso que acabas de decir. Justamente, pues en el taller de esta mañana hablábamos de los dones y las misiones de las personas. Ay, pero cuéntanos qué taller tuviste. Bueno, esta mañana tuvimos un taller muy hermoso, sí, que se denominaba Numerología para el Alma. Parte de algo básico que es tu fecha de nacimiento y tu nombre, pero cómo eso tiene una connotación tan importante para tu vida, porque desde ahí es que tú también puedes saber hacia dónde va tu camino, ¿sí? Entonces, si por ejemplo es hacia el lado del servicio, hacia la parte de las artes escénicas, hacia la parte de la ingeniería, hacia la parte de la ciencia, ¿sí? O sea, hacia dónde va tu servicio, porque a veces por eso también no nos sentimos realizados, ¿no? Es como que esto me tocó. Sí. Pero cuando tú ya conoces también esa parte de qué hay detrás de una fecha de cumpleaños o de un nombre, porque eso no es de casualidad, eso tiene una sincronía con el universo increíble y que por supuesto son procesos que son apoyados por toda esta energía del Dios Todopoderoso. O sea, Él es el único que definió cuando tú naces, cómo te vas a llamar, porque Él justamente decía eso, tu nombre es Carolina, ¿sí? Y así te hace llamar. Y eso era lo que le daba fuerza. Y cuando, por ejemplo, él sanaba, él decía, ¿cómo es tu nombre? Carolina. ¿Quieres ser sanado? O sea, porque el nombre es como el que te trae a ti al presente. Lo que has, desde que naciste hasta que te mueras, te vas a llamar así. Pero es porque es lo que te representa y lo que hace que tú también desarrolles esa misión y ese don. Por eso es tan importante conocerlos. Qué lindo. Bueno, muy importante. Bueno, Luisa, ¿cómo Luisa recupera la voz? Eso me también parece muy importante. ¿Cierto? Claro, porque por eso está hablando acá. Sí, exacto. Bueno, resulta que eso sí es un proceso físico, donde lo que hacen es una limpieza de toda esta parte, tú que eres doctora, toda esta parte interna como de los oídos, de los canales acá hacia la garganta, hacia las cuerdas vocales, es una limpieza que hacen interna. Eso lo hacen como por la parte de los oídos. Sí. Y hacen como esa limpieza de los canales, lo que yo le entiendo al doctor. Y a partir de ahí, pero yo digo acá también,
vuelvo, insisto, la fe es importante, porque él me decía que muchas personas podían pasar por varios procesos de eso, pero yo estaba convencida, o sea, yo tenía toda la fe puesta en que con eso que me estaban haciendo ese día, yo ya iba a hablar al otro día. ¿Sí? Bueno. Obvio, no pasó así. Pero fue como que eso me motivó tanto también, de que ya después de 2 meses de que no me podía comunicar y me hacen ese proceso, yo era como, listo, ya me hacen esto y yo hablo. Lo que les comento, realmente no es así, pero sí siento que esa fuerza que yo también llevaba, aparte del tratamiento físico, fue lo que hizo que yo empezara a mejorar. Pasaron aproximadamente, empecé a hablar palabras como bebé, ¿sí? O sea, era como tinto, sí, silla, o sea, cosas sencillas porque no me daba más la voz. Y eso que sonaba como una voz así, toda esforzada. Después de eso, ya fue empezar a como mentalmente yo también a decir, yo puedo hablar, todo está bien, la limpieza funcionó, porque eso también hace parte como de esa, de uno reprogramarse. Sí. Claro. Y eso funciona para todo. O sea, aquí lo comento por mi voz, pero yo he visto que eso funciona para toda esa reprogramación. Y luego ya empecé a hablar un poco más. Yo hasta me medía, todo ingenieril, ¿no? O sea, vuelvo y digo yo. Entonces yo me medía y yo decía, vamos a empezar a hablar. Y ya empezaba como 2 minutos, ya después llegué a 10 minutos hablando seguido. Y así todo fue fluyendo. Pasados 6 meses, yo ya empecé a hablar más de seguido. Claramente pues me cansaba mucho, era como si se cansara mi voz. Claro. Y paraba, pero ya era como mucho más fluido. Y ya, hasta que ya fue como el proceso natural de poder hablar sin pensar tanto como en que no había podido hacerlo. Entonces, así fue como sucedió. Bueno, pues tú nos hablabas de que la conexión divina, de Dios, de esa parte espiritual, bueno, de energía, ¿cómo se dio para que tú entendieras la misión? Sí, que me parece muy importante que las personas que te están escuchando sepan cómo fue ese proceso y por qué ahora haces lo que haces. Creo que ahí fue donde hiciste el clic para entender tu misión y ahora dedicarte a este tipo de talleres y de cosas maravillosas que haces, que ahorita hablaremos de eso un poco. Pues divino, o sea, eso también es como... y yo siento que todo es mágico. Sí. Bueno, parte de lo que hice hoy en el taller fue lo que yo aprendí dentro de todo esto que he venido estudiando. Y eso también fue increíble porque cuando yo saco mi mapa numerológico, yo dije como, yo era como no. Entonces la profe decía, bueno, entonces intenta por este lado o interprétalo de esta forma. Y yo como que, nada. O sea, yo eso dije como que eso no va a ir conmigo. Pero no, hoy en día lo leo, lo que hice en esa vez y es tal cual lo que estoy haciendo hoy en día. Es impresionante, o sea, es decir, cuando tú tienes una misión de vida, de verdad, esa es, o sea, por ahí es el camino. ¿Y cómo llego a saber de esa misión? Bueno, aparte de eso, pero en ese instante, digamos, fue así, como muy efímero. Pero luego, las personas me preguntaban, Luisa, pero lo que tú has aprendido es muy lindo, ¿por qué no lo vas a conocer? Y yo decía, ay no, es mío. Eso es lo mío. Entonces yo decía, no, es que no creo. O sea, ¿a quién le podría como interesar? Yo decía, no, como que no. Yo decía, no. Y resulta que este año, en enero, me fui a un curso de maestría en Reiki. Y estando allí, conocí a un chico que es canalizador de mensajes de ángeles. Entonces, por supuesto, esto ya no era extraño para mí. O sea, cuando él me dice, te puedo dar un mensaje, pero me miró así como todo extrañado. Y yo, ay, sí. Yo ya conozco eso. Entonces él me dice, te voy a dar un mensaje que sé que solo tú lo entenderás porque pues yo no te conozco ni sé nada de ti. Yo le dije, claro, por supuesto, dame el mensaje. Y el mensaje decía que no era en vano que me hubieran despertado tan abruptamente, quitando mi voz para poner la voz de los ángeles. Cuando me dice eso, yo quedé como,
¡wow! Claro. Y entonces ahí le mostré y le dije, es que yo tuve cáncer de tiroides. Y me dijo, ¿sí ves? Tú lo entenderías, porque no tenías ni idea de por qué me estaban diciendo eso. Y me dice, y el mensaje se complementa en que ya es hora de darlo a conocer. Y ahí fue como, yo dije, wow. O sea, había venido negándolo, porque lo que te digo, la gente sí me decía, y yo lo hacía muy a manera personal, pero cuando recibo este mensaje y ya entendiendo que los mensajes que los ángeles dan son tan claros y directos, y son mensajes directos, o sea, y se reciben a través de los ángeles porque es lo que está más cercano a nosotros, pero son mensajes que vienen desde Dios, o sea, sí, es eso. Entonces ahí fue cuando yo en ese momento quedé como confundida, porque claro, yo decía, ¿cómo en mi mundo ingenieril voy a decir que ahora soy requista angelical? ¿Cómo combino esas dos cosas? Además, porque desde pequeños nos acostumbraron a que si tú eres médico, pues tienes que irte por esa rama. O sea, tú no puedes perder el tiempo con otras cosas que no te van a dar de comer, seguramente, ¿cierto? Entonces, salirse uno de esa línea, pues es muy complejo. Así es. Teniendo eso grabado ahí, que pues, de lo que hablábamos de la reprogramación, que es tan importante, salirse de esa línea que le han inculcado a uno todo el tiempo. Entonces cásese, tenga hijos, una casa, un carro, la beca, pero váyase por la carrera que tanto le costó. Así es. Entonces claramente no iba a ser fácil tampoco entenderlo, ni tampoco salir al mundo. Hola mundo, ahora yo aquí. Ahora yo aquí de angélica. Exacto. No, literal, yo decía, y ahora yo cómo lo digo, o sea, claro. Porque era algo muy, lo que te digo, para mí, para mis allegados, sí, pero no para darle a conocer. Y entonces cuando llega este mensaje y yo ya viviendo lo que viví, escuchando lo que he escuchado, yo dije como, ya, toca hacerlo, ¿cómo? No sé, entonces ahí es cuando le dije, bueno, Dios, si tú realmente quieres esto, dime también, ¿cómo? Lo hago? O sea, muéstramelo porque no sabría en este instante cómo hacerlo y cómo combinar las dos cosas. Y fue tan maravilloso, o sea, ahí donde uno dice cómo el poder de Dios es tan grande, que empezaron a abrirse las diferentes puertas para darlo a conocer. Y en mi mundo laboral y en mi mundo ingenieril, como yo le llamo, todo el mundo me dice, wow, qué chévere lo que haces. Y yo es que, entonces como que es lo que tú dices, es esa creencia limitante de que si hago una cosa no puedo hacer la otra. Sí. Entonces, no, ha sido muy maravilloso y además de todo, es increíble cómo a través de su poder ha sido posible hacerlo sin tener que, digamos, antes lo que yo te decía, ¿no? El tiempo no me alcanzaba. Hoy en día siento que el tiempo alcanza y hago la parte de mis talleres en meditación, de la parte de los mensajes angelicales, a la parte de Reiki, también la hago a nivel grupal y a nivel individual, y me alcanza y hago mi trabajo y bien también, o sea, es increíble. Y además de todo, pues obviamente la casa, el hogar. Que no hemos hablado de Luisa Entonces, de hogareña. Hogareña, porque también incluye eso. Pero todo es viable. Hoy en día yo digo increíble. Como antes yo decía no alcanza el tiempo, y hoy digo, wow, el tiempo sí alcanza y todo es bajo siempre lo que Dios, yo lo hablo así, siempre los designios de Dios. Qué lindo. De verdad, gracias por esta historia tan increíble, maravillosa. La primera vez que la escuché lloré. La verdad se me aguó el ojo. Fue una experiencia bastante enriquecedora, digo yo. Muchas gracias. Porque escuchar historias de vida como la tuya, pues nos muestran que se puede, que se puede tener tiempo, que se puede avanzar, que se puede cumplir con el propósito de Dios. Así es. En la tierra, que aunque hay mucha gente que no lo entiende, porque como hay gente que lo toma bien, hay otra que no. Y sí, dice, no, esta señora está mal, loca, ¿quién va a creer que es que los ángeles le hablaron? ¿Cierto? Sí. Así como hay gente que lo recibe bien porque vibra en lo mismo, hay gente que seguramente no lo va a tomar muy bien. Pero pues de eso se trata también, ¿no? Sí. Volvemos a la vida de Jesucristo y me pusiste a pensar que cuánta gente pues terminó crucificado, ¿no? Porque había gente que de verdad iba en contra de lo que él pensaba y hacía. Cierto.
Y así nos pasa muchas veces en este tipo de historias como la tuya, que pues hay gente que no lo va a entender y que no tiene por qué entenderlo tampoco, porque no es para todo el mundo seguramente el mensaje. Pero el día de hoy espero que este mensaje le llegue a muchas personas y esos corazones que de verdad en este momento están pasando por algún episodio en su vida difícil y que no saben cómo manejarlo o interpretarlo, para que tengan como esa esperanza de vida y que vean la transformación, ¿no? Que vean que siempre hay una parte positiva de todas las historias, o sea, que no, puede que en su momento parezca un panorama gris, pero que siempre hay algo positivo. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Luisa, quisiera que les dejaras como tres tips a las personas que te están escuchando, que de pronto están atravesando por una situación difícil en su vida. No estoy hablando solamente de cáncer, sino a nivel de su vida, ¿no? Que pueden ser muchas cosas, que se sienten mal en este momento. ¿Qué podrías decirles o qué? Claro que sí. ¿Qué mensaje de pronto quieres transmitirle angelical a esas personas que te están escuchando? Gracias, es muy lindo. Y en este momento diría, el primer mensaje es que no desfallezcas, es confiar plenamente en Dios, aférrate a que todo va a estar mejor. Puedes estar viviendo un instante de dificultad, pero es solo un instante. Ya el resto es armonía, es paz, es amor, es tranquilidad, pero tienes que vivirlo desde adentro. No solamente por decirlo o expresarlo, se da. Es porque realmente haya algo internamente que te mueva, que sucede. Entonces, eso sería la primera, aferrarte. Lo segundo, buscar redes de apoyo. Es súper fundamental. Nunca estás sola, empezando porque los ángeles están ahí. Solamente tienes que activarlo con tu voz, decirles en qué necesitas que te ayuden. Pero más allá de esa presencia de los seres de luz, es esa red de apoyo, ¿sí? Tu familia, tus amigos, esas personas que pueden estar ahí contigo para poder darte otras luces que muchas veces uno se encierra en el problema y no ve ninguna salida. Entonces esa es la segunda que diría, una red de apoyo. Y la tercera, tener amor propio. Es fundamental priorizarse, porque muchas veces uno piensa en los demás, actúa en favor o en pro de los demás, pero ¿cuándo estás tú de primeras? Y a partir de ahí, cuando tú te priorizas, cuando tú te valoras, cuando tú te aceptas, y cuando tú te das amor a ti mismo o mismo, a partir de ahí es que también todo empieza a fluir. Entonces, esas serían las 3 recomendaciones que daría. Gracias, Luisa, súper importantes. Tomen nota, tomen nota de todo porque este programa esta entrevista ha sido importante en muchos aspectos para un Agua Bienestar también, porque cuando conocimos tu historia nos dimos cuenta que la vida es maravillosa. Y vuelvo y digo que la vida también pone, o Dios pone a la gente también aquí que traiga buena energía para que este proyecto familiar hermoso, lleno de amor, siga avanzando. Y gracias a gente como tú que se atreve a contar la historia y que se atreve a transmitir el mensaje de vida, ¿no? Que es importante porque yo siempre pienso que no todo el mundo es capaz de hacerlo. Entonces, gracias de verdad por este tiempo, por tu historia. Y ya para ir cerrando, quiero hacerles una invitación, o queremos hacerles una invitación, que me parece muy, muy bonito aprovechar este espacio, y es que el 13 de diciembre vamos a tener un taller aquí en Un Agua Bienestar con Luisa. Va a ser de 9:30 a 12:30. De 9:30 a 12:30. Pero cuéntanos cómo se va a llamar. Ok, perfecto. Bueno, el taller se llama El Poder del Silencio. Entonces, basado justamente en esta historia de vida,
Y lo que buscamos allí es también mostrar de alguna forma cómo tú puedes hacer esa transformación de escuchar tu voz interior a pesar de todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor, de cómo escucharte, priorizarte y cómo el poder conectar con esa voz, tu voz interior, con esa voz divina, hace que también tú empieces a fluir en tus procesos y en avanzar hacia donde quieres estar. Ay, qué lindo. De verdad, súper invitados. Todos deberíamos estar en ese taller. Hola. Entonces, súper invitados a ese taller. Ya hay inscripciones abiertas. Sí. Bueno, no hemos sacado la publicidad vamos a sacarla todavía, sí. pero la idea es sacarla pronto. Entonces, súper invitados, súper invitados. De verdad, gracias Luisa por haber estado el día de hoy aquí en Onagua Bienestar. Sabes que esta es tu casa. Gracias. Y de verdad, con todo el corazón te agradecemos tu tiempo, porque sabemos que también, aunque te alcanza el tiempo, vives en muchas cosas importantes a la vez. Muchas gracias. Agradecerte a ti, Carolina, agradecerle a tu bella familia, a este espacio tan bonito de Onagua, porque realmente es de mucha conexión. Desde la primera vez que vine, yo te lo dije, es como sentirme acá en casa, o sea, todo conecta, tiene una energía espectacular y por eso también dijimos como, sí, o sea, no lo dudamos, sí, tiene que ser acá el taller del poder del silencio. Entonces, gracias por escogernos. También, muchas gracias. Eso nos llena de mucho amor y felicidad también como familia, porque esta es la idea que tenemos de Onagua Bienestar, que todo tenga un propósito. Perfecto. Y gracias a ustedes por su tiempo, por ver todo el episodio, por estar siempre ahí siguiéndonos en redes sociales. Y bueno, van a quedar publicadas también tus redes sociales, obviamente, para que te sigan, te contacten. No sé si quieras dar de pronto tu número de teléfono o... Sí, pues en redes sociales estoy como Renaí Reiki. Bueno, realmente solo manejo Instagram, entonces Renaí rayita abajo. ¿Cómo se llama este? Rayita al piso, ¿sí? Renaí, rayita al piso, Reiki. Y mi número 310-771-2794. Ahí siempre al servicio de quienes me quieran contactar. Muchas gracias. Ay, gracias, Luisa, de verdad. Que tengan un lindo resto de día y estén pendientes de nuestras redes sociales para el próximo capítulo. Chao. Gracias, adiós.